Enciende una luz. Una luz en la oscuridad. Brillar. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. Brillen. Muy buenos días en este nuevo programa de Una luz en la oscuridad. Un programa entre amigos, un programa íntimo, un programa entre tú y yo, para que podamos disfrutar de este rato juntos, de coloquio y, ¿por qué no?, de compartir nuestro corazón, que al final de cuentas es lo que llega a las personas, ¿no? La sinceridad y la transparencia. Bueno, estamos en Radio Amanecer, en el 100.2 de FM, la radio de confianza, la radio amiga, la radio cercana. Las escuchas en cualquier parte, donde vayas, está. Y nada, quiero dar un saludo a Nieves Colmenares, que está en el control. Un saludo muy grande a nuestro hermano Nacho Marroco, que espero que esté escuchando el programa. Después, Nacho, te voy a preguntar de qué ha ido. Él, por situación familiar, pues está unas semanas sin poder venir, pero pronto se incorporará al programa. Y bueno, yo quiero dar saludo a algunas personas que me habéis comentado hoy algo. De verdad quiero darle gracias a Dios y darle un saludo a Marisa Reverte. Ella es una amiga de hace 20 y tantos años y es la mejor dentista del mundo. Porque lleva tratándome pues 20 y tantos años y nos hicimos amigos en la clínica y hemos hablado del Señor muchas veces, y hoy me comentaba unas palabras que le di gracias a Dios porque, bueno, siervos inútiles somos, pero cuando uno ve la gloria de Dios en alguien, pues sabemos que el mérito es del Señor. Así que un beso, Marisa. Y otro para Trini Gallego, mi Trini Gallego, compañera de trabajo de toda la vida. Con 21 añitos ya, 23 añitos ya hablábamos del Señor en la oficina. Trini, ¿te acuerdas, verdad? Los sábados no, pero muchos días hablábamos a las 7 de la mañana y hablábamos cosas del Señor. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues un beso también para ti, que me has comentado que quería escuchar el programa. Y a todos los que estáis escuchando, por supuesto. Muchos soy anónimos, pero de verdad que no tendría sentido este programa si no fuera porque tú lo estás escuchando, ¿verdad? Hace falta un emisor, un mensaje y un receptor. Así que estamos enormemente agradecidos al Señor por ser parte de su emisión y por tener estos receptores tan magníficos. Bueno, quiero dar un saludo muy especial para una amiga oyente que se llama Elena. Nos ha llamado desde Grecia. Gloria a Dios, Elena, muchas gracias por escucharnos y es una bendición tenerte entre los oyentes, eres de la familia. Dice que le gustan mucho las cosas de España y que está conociendo al Señor. Te felicito, yo lo conocí hace 29 años, que tenía 23, y fue lo mejor que me ocurrió y me sigue ocurriendo porque el conocer a Dios es algo permanente, ¿verdad? Es un descubrimiento maravilloso y continuo que nunca acabará. Así que gracias por llamar y recibe un beso muy afectuoso de los que componemos el programa Una luz en la oscuridad. Y la próxima vez que te pase la llamada para que podamos escuchar tu voz, ¿vale? Venga, bendiciones. Gloria al nombre del Señor. También saludar a los hermanos del monte que escuchan las predicaciones y que tienen la paciencia de aguantarnos, y que financian el programa. Ya sabemos que todo lo paga el Señor, pero Dios está usando a la Iglesia del Monte, ¿verdad?, para que este programa sea de edificación y llegue a todos. Muy bien, pues de nuevo estamos aquí en Una luz en la oscuridad y estamos viendo un tema que ya es la tercera parte o la tercera fase de este tema. Normalmente cuando uno ve el título de una película, primera parte, segunda parte, como que te desincentiva un poquito, ¿verdad? Dices, ¿cuántas partes tiene esto? Por eso yo le he llamado fases, y así ya no son un programa muy largo, sino distintas fases, porque de lo que estamos hablando es del plan que Dios tiene, o que a Dios le ha movido para que esto se pueda llevar a cabo, para que se desarrolle todo lo que conocemos y para que exista. Hay un texto muy importante que leíamos de Apocalipsis. El pueblo de Dios alababa al Señor y le decía: digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen. O sea, hay parte de la creación de Dios que sí reconoce que Dios los creó y le dan a Él el mérito que merece.
Hay otra parte de la creación que dice, no, hemos nacido del azar y de la casualidad, y aquí estamos por la suerte. Dice la palabra que Dios sustenta nuestra suerte y que en sus manos están nuestros caminos. O sea que el azar y el tiempo no crea seres como nosotros tan magníficos. Y no digo magníficos desde el punto de vista arrogante de que somos el centro de la creación. Bueno, el centro de la creación puede que seamos, pero el centro de todo lo que existe no. Porque Dios es el centro de nuestra vida, es el centro de todo, y a Él le damos la gloria. Nosotros estamos entre estos que alaban al Señor. Pero ¿por qué hizo Dios todas las cosas? ¿Por qué Dios no se quedó en su Trinidad magnífica, autosuficiente, feliz y dichosa, y se complicó la vida con toda suerte de creación? ¿Para qué hizo Dios todo? Ese es un misterio que se pregunta mucha gente. Dice la palabra que todas las cosas fueron creadas por Él en los cielos, en la tierra, visible e invisible. Todo fue creado por Él y para Él. Es decir, Dios quería mantener una relación entre Él y su creación. Una creación especial, una creación única, creada a su imagen y semejanza, salvando las diferencias. Sabemos que Dios nos ha dado atributos heredables, no heredables o no atribuibles. Yo no soy todopoderoso, ni estoy en todo lugar, ni lo sé todo. ¿Qué más quisiera? Pero bueno, si yo supiera todo, pues me pasaría como el de la película Como Dios, que me hubiera cargado ya la humanidad en la primera de cambio. Menos mal que el Señor no nos ha dado esa soberanía, sino que la tiene Él en su sola potestad. De forma de que Él crea todo lo que existe para bendecir, cubrir, sostener, proveer a la humanidad. Seres creados a su imagen y semejanza. ¿Con qué propósito? Tenerlos para Él, para poder disfrutar Él con nosotros y nosotros con Él de esa intimidad y de esa comunión, de ese amor, de esa comunicación con la que Dios nos ha dotado. Uno es feliz estando con la familia, hablando con ellos, relacionándose, disfrutando. El disfrute solo, pues un ratito está bien, pero llega un momento en que uno necesita, por ese sentido de sociabilidad que tenemos, necesita relacionarse. Pues Dios es social, es un ser social y desea relacionarse con nosotros. Así que Él crea la humanidad para manifestarse a ella, que la humanidad lo reconozca y que pudiendo vivir juntos, la humanidad le glorifique como Él es, el grande y poderoso, esté sometido a Él y la humanidad funcione en armonía y en paz junto con Dios. Le da una orden: creced, multiplicaos, extendeos y gobernad la tierra. Bueno, pues el hombre se multiplica, y bien que se ha multiplicado, como dijimos en programas anteriores, porque ya somos 7.500 millones y vamos camino de los 10.000 en pocas décadas, ¿verdad? Bueno, nacen niños en todos lados menos en España. Yo no sé quién va a pagar nuestra jubilación, pero en todo el mundo están naciendo niños, sobre todo en el continente africano, que es donde más va a crecer la demografía en estos últimos años, porque en cierto modo países que antes estaban sumidos en guerras o en una pobreza extrema están saliendo a flote y por lo tanto se está multiplicando la población. Países africanos serán los que más demografía aporten a esos 10.000 millones que están ya mismo al caer. Bueno, la cuestión es que, quitando este paréntesis demográfico, la cuestión es que la humanidad se multiplica pero no la honra. Hay en el mundo, se estiman, 1.500 millones de ateos. ¿Y cuántos miles de millones habrá agnósticos? Que son oficialmente de una religión, pero realmente no hay en su corazón ni creencia ni nada. Simplemente no sé si habrá algo o no habrá algo, yo vivo mi vida y ya está. Hay una gran mayoría. Por lo tanto, la humanidad no honra a Dios, no glorifica a Dios, no reconoce a Dios como su creador y el que dictamina sus normas. Por lo tanto, el plan de Dios, el propósito de Dios no se cumple al crear a la humanidad. Se queda frustrado. Pero, ¿creemos que esto supuso un hándicap para Dios? Dios ya lo contemplaba. Evidentemente, Él es omnisciente, todo lo sabe. Él está por encima del tiempo. A mí me indigna la película del Doctor Strange, donde este insensato hechicero atrapa a Dios con la gema del tiempo. O sea, el Dios todopoderoso que creó todas las cosas está por encima del tiempo y del espacio. Bueno, pues este Doctor Strange con la gema del tiempo puede hacer volver al pasado a Dios y que se repita en un ciclo interminable, en un bucle interminable,
en una conversación que tiene con él. Degradante, mentiroso y mezquino en grado sumo. Oh, Señor, el Señor tiene que estar de nosotros un poquito cansado ya. De modo que la humanidad arrogantemente excluye a Dios de sus vidas y, como decía Nietzsche, ya no lo dice, decía Nietzsche, Dios ha muerto. Ahora no lo dice porque ahora sí que sabe que Dios existe. Ahora sí que sabe que Dios está vivo. Donde Él esté, no me corresponde a mí decirlo. Pero que sabe que Dios existe, ya ve que lo sabe. Y no estará arrepentido de todo lo que ha escrito y todo lo que ha dicho y cómo ha contaminado con sus falsas doctrinas y mentiras pueriles toda esta sarta de patrañas que al final confunden a la humanidad. Pero bueno, dijimos que Dios entra en la segunda fase para la humanidad. El hombre le rechaza, y aunque Romanos dice en la palabra que los hombres no tienen excusas de no creer en Dios, porque la creación muestra la gloria de Dios, muestra la complejidad de Dios, la sabiduría de Dios, el diseño de Dios. Y si no lo vemos a través de lo creado, difícilmente veremos al Dios espiritual que lo creó todo. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa de decir no existe Dios. Ahora bien, al ver que la humanidad se relega a las pretensiones del Señor, Dios crea un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y lo crea de Abraham y de Sara, de una familia pequeña. De ahí Dios dice, de ti nacerá una gran nación. ¿Con qué propósito? Ya lo dijimos hace 2 semanas, volver a poner al hombre en el lugar que le corresponde en relación a Dios, mantener esa comunión íntima, que el pueblo pueda reconocer a su Creador y que el Creador pueda bendecir a su creación, porque Dios, lejos de lo que muchos creen, es un Dios generoso que siempre está deseando dar, siempre está deseando bendecir. Es como un padre con el hijo. ¿Qué padre está deseando castigar a su hijo? Oye, a ver cuando se equivoca y le pego una. No, hombre, puede estar muy mal, o que el alcohol te lleva a hacer barbaridades, pero un padre normal quiere lo mejor para su hijo y está deseando bendecirlo, abrazarlo, jugar con él, comprarle cosas, estimularlo al crecimiento, y siempre está animando. Ese es el Señor. Lo que pasa es que llega un momento en que el hombre se vuelve imposible y tiene que tomar medidas. ¿Qué hace? Empieza la segunda fase y llama al pueblo judío a través de Abraham y le da una promesa maravillosa. Dios bendice a Abraham y se multiplica. Ya sabéis que con José, la historia es muy larga, ¿no? Pero con José, el pueblo, que eran 70 personas que estaban en Canaán, entra en la tierra de Egipto y en 400 años se convierten en 2 millones de personas. Es interesante porque Dios empieza a cumplir la promesa que le dio a Abraham cientos de años antes, y empieza a multiplicarse el pueblo que glorifica a Dios. Dios lo guarda de la esclavitud. Ya sabe que los egipcios quisieron esclavizarlo y lo tuvieron así mucho tiempo, hasta que Moisés, llamado por Dios, lo saca de la tierra de Gosén y lo lleva a Canaán. Allí, durante 40 años, están dando vuelta al desierto, llegan a la tierra prometida y empiezan a expandirse, como Dios les dijo: creced, multiplicaos y extendeos. Le da una patria, que es la actual Israel, ¿verdad? Aunque hay diferencias de delimitación de las fronteras que antes tenía. Pero, qué pena, el pero, bueno, el pero siempre está. El pueblo empieza a pecar. Salomón empieza a pecar. El rey más glorioso que ha tenido Israel, sabéis que era el hijo de David y Betsabé, pues peca. ¿Cuál fue su pecado? Se casa con 700 mujeres. Ahí queda eso, ¿no? Y encima 300 concubinas. No sé para qué querría las concubinas teniendo 700 mujeres, pero tenía 1000 mujeres a su alrededor, de distintos poblaciones, de distintos estados, distintas religiones. Dios le había dicho: no te cases con nadie que no sea del pueblo de Dios, y mucho menos con 2 o 3, y mucho menos con 1000. O sea, Dios estableció que te casaras con una y que edificaras una familia en comunión con ella. Pero desobedece y acaba idolatrando a los dioses de las mujeres a las que había adquirido como esposa. Acaba pecando y, como consecuencia, el pueblo sufre una división. Israel por un lado y Judá por otro. Israel al norte, Judá al sur. El pueblo empieza a dejar de glorificar a Dios,
hay una fractura, una división. Dice el refrán, divide y vencerás. Y el pueblo se dividió, empezó a perder poder y quedó en poquito. Al poco el pueblo seguía idolatrando a otros dioses, los samaritanos o los israelíes por un lado, los judíos por otro. Primero cayeron los israelitas en manos de los asirios, fueron conquistados y exiliados. Poco después fueron los judíos por los babilonios, que también lo conquistaron, arrasaron aquello y lo dejaron. Y Dios de nuevo en el exilio los restaura y vuelve a traer con Esdras, y perdonad todos estos datos, es para ponerlo en antecedentes. Esdras es enviado por Dios a Israel para edificar de nuevo el templo de Salomón destruido, y posteriormente Nehemías vuelve a edificar los muros. Ya sabéis que las ciudades estaban edificadas por muros. Bueno, la cuestión es que Dios de nuevo restablece el reino. Ya sabéis, luego vino el imperio griego, y hay unas luchas, y después el imperio romano. Y llega la época maravillosa, increíble, espectacular, inigualable, en el que el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, baja del cielo, se encarna en un hombre y aparece en Israel, en la tierra prometida, en la descendencia de Abraham, que Dios le dijo, y a los 30 años empieza a predicar, a hacer milagros increíbles, y la gente lo sigue, pero lo sigue por los milagros, por conveniencia, porque los iba a liberar de la tiranía romana, pero no lo creen, porque a veces nos pasa esto, creemos en Dios, pero al final no creemos a Dios. Tenemos un ideal, una religión a la carta, creemos en alguien, pero vivimos a nuestro modo, y eso no sirve de nada. Tú tienes que creer en Jesucristo, pero tienes que escuchar y creer a Jesucristo, obedecerle en todo, y entonces te irá bien. El pueblo creía en Dios, pero no estaba obedeciendo a Dios. Había creado sus propias leyes, sus propias normas, y cuando llegó el Mesías, que traía la verdad, no lo creyeron. Creyeron a la mentira. ¿Qué ocurrió? Que el pueblo de Israel no glorificó a Dios. Desechó a su Salvador. Se autoexcluyó del plan de salvación y del plan de Dios de que la humanidad lo glorificara. ¿Qué ocurrió? Que al final Israel es apartada temporalmente de su plan porque no está cumpliendo el requisito, que es glorificar a Dios e intimar con Dios. Dice la palabra, el que honra a su hijo, honra al Padre. Si el pueblo no honró al Hijo, tampoco honra al Padre, por lo cual Dios desecha temporalmente a Israel hasta el futuro, que será cuando venga Cristo y entonces el pueblo creerá. Entonces vamos a ver en qué estamos. Resulta que crea la humanidad y la humanidad le sale rana, ¿vale? Ahora crea el pueblo judío y el pueblo judío también le falla. ¿Y qué pasa? ¿Aquí se acaba todo? No. Dios es un Dios de recursos, todo lo tiene planeado y siempre tiene un plan. Y pasamos a la fase 3. Dios crea un pueblo que forma parte de Jesucristo, que es para Él, que Él es el gobernador, que lo componen aquellas personas que han nacido de nuevo. ¿Y eso qué es? Es decir, aquellas personas que han dejado que Dios entre en sus vidas. ¿Y por qué Dios ha entrado en sus vidas? Porque han reconocido al Mesías, a Jesucristo, como su Salvador personal y como el Señor de su vida, y han pedido perdón por sus faltas. Entonces, en ese momento, Dios entra y hace que por dentro tú seas una persona completamente distinta, nueva, renovada, fresca, con una mentalidad mucho más clara de lo espiritual, porque ahora mismo estamos muy obtusos en ese campo, y crea a lo que se le llama hoy día la Iglesia. La Iglesia no es una corporación, no es una empresa, no es un grupo de una élite que está cerrada, elitista, no. La Iglesia son todas aquellas personas, hombres y mujeres, que libre y voluntariamente han entregado su vida a Jesucristo, se han rendido ante Él, lo han reconocido como su Señor y Salvador, como decíamos antes, y han confesado que son culpables delante de Dios. Esos componen la Iglesia. Este es el pueblo que glorifica a Dios, no la institución, sea del rango que sea. Y no voy a poner el apellido para que nadie se sienta aludido ni ofendido. Sea del rango que sea, si no has nacido de nuevo, no formas parte de la Iglesia de Dios. ¿Y cómo puedes saber que has nacido de nuevo? Hay un antes y un después.
tú no puedes decir, es que yo siempre he sido así, yo nací así, yo he sido creyente toda mi vida. Seguro, pero nacido de nuevo no. No se nace nacido de nuevo. El nacimiento de nuevo es un proceso que se cumple cuando uno, mayor de edad, mayor o menor de edad, consciente de su facultad y voluntariamente toma esta decisión sinceramente y transparentemente delante de Dios. Y Dios viene y entra en ti. Y eso es lo que Dios ha hecho. De alguna forma, la promesa de Dios va llevándonos a un punto. Parece que está fallando el plan de Dios, pero nada más lejos de la realidad. Se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea a la humanidad, quiere esa comunión con Él, pero la humanidad está aquí y Dios está aquí. Dice que Dios se paseaba por la tarde y visitaba al hombre, y el hombre hablaba, o el hombre y la mujer hablaban con Él. Cuando la humanidad le falla, Dios se aleja y crea el pueblo judío, y ahora el pueblo judío es el baluarte de la verdadera fe, y Dios estaba manifestándose en medio del pueblo, en el templo, la Shekinah, que se llama un fuego por la noche o una nube durante el día que manifestaba la presencia de Dios. Era sorprendente, era visible, y ahí estaba en medio el Señor. Pero el pueblo judío vuelve a fallar y crea la iglesia. Y la iglesia ya no está con Dios. O mejor dicho, Dios ya no está con la iglesia. Dios está en la iglesia. Se culmina el plan de Dios, que era no estar con el hombre, es estar en intimidad con el hombre. Es una comunión, es una complicidad, es una personalización de la fe que no tiene nada que ver con nada de lo que hayamos visto. Cuando uno recibe a Dios y deja que entre, es que tú sientes la presencia de Dios dentro de ti, es que tú tienes claridad, es que tú puedes hablar. Una compañera, una amiga, me decía esto: Juan Carlos, es que Dios se te ha concedido un don. Y lo digo con toda la humildad y con toda la gloria para el Señor, porque yo sé que no soy yo. Se te ha concedido el don de comunicar verdades que son difíciles de explicar. Y yo digo, pues bendito sea el nombre del Señor, que ha cogido un siervo totalmente inútil, incapaz de hacer eso. ¿Para qué hace Dios esto en una persona como yo? Para que yo pueda glorificar su nombre y decir, es que sin Él yo no podría estar aquí, es que no sabría qué decir en una hora. Si yo me atasco más que la escopeta en una feria, y Dios te va dando una fluidez de palabra, una cantidad de pensamientos que son armónicos unos con otros, y tú te quedas. Yo soy el primero que me quedo admirado cuando escucho esto. Y cada uno de los nacidos de nuevo, de los que comportan la iglesia, tienen dones espirituales, y todo el mundo se puede sorprender. Unos sanan, otros tienen el don de revelación de profecía, otros predican el evangelio, otros tienen el don de misericordia y sienten un amor y una compasión por el que está a su alrededor, que al otro no la tiene. Otro tiene el don de la hospitalidad y recibe en su casa. Cuando otro tiene temor de vaya que me roben, yo cómo voy a invitar a nadie, este invita y abre su hogar, lo más íntimo, para albergar a otras personas. Son capacidades sobrenaturales, inmerecidas, que Dios da a cada uno de los miembros de su iglesia. Así que maravillosamente le damos la gloria a Dios, porque somos indignos. Y el Señor dice la palabra que establece su iglesia. Aconteció en aquellos días, dice el Evangelio de Lucas, que Jesús salió al monte a orar. Si lee el Evangelio, el Señor siempre estaba orando. Siempre estaba orando. Y bueno, ¿y qué tiene que hablar tanto el Señor con el Padre? Es que el Padre y el Hijo han estado juntos por la eternidad. Siempre han estado unidos. Nunca han dejado de comunicarse. Y ahora Cristo, como hombre, tiene una limitación. Ya no puede estar en todo lugar, como hombre me refiero. Y tiene que estar aquí. Y lo único que puede hacer es irse a orar cuando lo dejaban. Porque claro, estaba rodeado de gente todo el día, se iba a la hora de que todos dormían, él se iba a orar. Y hablaba con el Padre, se desahogaría de todas las presiones y le pediría al Señor dirección, porque hasta en eso se humilló Cristo. Siendo Dios omnisciente, Él no aprovechó sus facultades divinas, sino que aparcó esas facultades y vivió como un hombre. Y el Espíritu Santo que entró en él cuando fue bautizado en el Jordán fue el que le capacitó para hacer los milagros que hizo como hombre. Y por eso necesitaba la comunión íntima del Padre para recibir dirección. Bueno, pues él se fue a orar y el Padre le dijo a qué 12 apóstoles tenías que coger. Y los llamó apóstoles que significan enviados. Muy bien, pues ya sabéis que Jesucristo lo matan
o mejor dicho, entrega su vida, que nadie crea que a Jesucristo lo mataron, pobrecito, y que si volviera a venir aquí lo volverían a matar. No, 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 no. Al Señor es verdad que lo mataron, pero es que Él entregó su vida. Él vino a eso. Intentaron matarlo y asesinarlo un montón de veces antes de ese momento en la cruz, pero no era la hora y no ocurrió. Y Dios no se dejó, y Jesús no se dejó, hasta que llegó la hora y dijo, ahora yo entrego mi vida, y lo mataron, pero fue porque Él la entregó. Así que cuando Cristo venga otra vez, no es que nadie lo vaya a matar, es que nadie le va a poder ni toser, porque Él regirá, y veremos más adelante, la humanidad con vara de hierro. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia se multiplica. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a verlo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, unánimes, juntos. Esta es una característica de la iglesia. La iglesia no la componen individuos sueltos que están por ahí pululando, que de vez en cuando se reúnen para celebrar una ceremonia. No, 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 no. La iglesia la comportan los cristianos que hemos dicho y forman un cuerpo. Y ese cuerpo está completo con Cristo. Dice la palabra que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, por lo tanto deben estar unidos. Ahora, mi brazo no podría hacer su función si no tuviera mano, o mejor dicho, si no tuviera hombro. Estaría descoyuntado, fuera del cuerpo. Por lo tanto, mi cabeza no podría dar la orden al brazo o a la mano para que cogiera algo. Jesucristo es la cabeza, es la que piensa. Si mi hombro está descoyuntado o no existe, yo no tendré la capacidad de coger eso. Y Cristo no tendrá la capacidad de hacer lo que quería hacer. Por eso es importante que todos estemos unidos. Evidentemente, no podemos estar todos los cristianos que han partido con el Señor y los que están ahora y los que van a estar juntos. Estaremos en la eternidad, pero ahora mismo no. ¿Qué es lo que ocurre? Que Dios nos congrega en pequeños grupos, o mejor dicho, a mí no me gusta esto de grupos, sino equipos, porque un grupo son un conjunto de personas que están apiñadas en un lugar. Un equipo es otra cosa. Hay una complicidad, hay una armonía. Lo que uno hace tiene sentido, pero está en complemento con lo que hace el otro. Y hay una coordinación de forma que el grupo, mejor dicho, el equipo avanza. Como una mano no es un grupo de cosas, es un equipo. Los tendones, los músculos, la piel, todo esto forma un tándem que hace que yo pueda mover la mano, coger las cosas y edificar mi cuerpo a través de ellas. Pues ellos estaban unánimes, juntos. Podemos estar juntos y peleados, pero estos estaban unánimes, unidos. Pero de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo, del que hablábamos antes. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios. Y hermano, perdona que hago un inciso. Alguien me preguntaba, bueno, no entiendo, una amiga muy querida, que también le doy un saludo a María Eugenia, desde aquí, preguntaba, bueno, vamos a ver, ¿yo con quién tengo que hablar? Porque si Dios es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿yo qué hablo? ¿Con el Padre? ¿Con el Hijo? ¿O con el Espíritu Santo? ¿O tengo un lío? Y bueno, en esto que el Señor nos ayudó con un ejemplo. Dice Tesalonicenses que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Bien. Entonces yo le decía a ella, cuando tú me hablas, ¿a quién hablas? ¿A mi espíritu? ¿A mi alma? ¿O le hablas a mi cuerpo? ¿A cuál de ellos tres? Y decía, bueno, te hablo a ti. Claro, es que soy yo, es que soy uno. ¿Pero no estoy compuesto de tres partes? Sí, pero soy uno. Sigo siendo Juan Carlos Segovia. Cuando tú me hablas, está hablando a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo. Y no puedo separarlo, disgregarlo. De alguna forma, con Dios pasa igual. Tú puedes estar hablando con el Padre, pero estás hablando a la Trinidad. La Trinidad no se puede desgajar, no se puede partir, no son tres dioses, es uno, como el hombre. Por eso Dios crea al hombre tripartito, para que podamos comprender a nuestra escala la naturaleza de la Trinidad de Dios. Entonces, cuando yo hablo al Hijo, estoy hablando al Padre y al Espíritu Santo. Cuando hablo al Espíritu Santo, igual. Ahora, que yo dice la Biblia, tengo que pedir al Padre. Sí, porque el que más autoridad tiene es mayor que el Hijo y es mayor que el Espíritu Santo, porque dice la palabra, el que envía es mayor que el enviado. Y el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Así que en eso no hay ni humillación, no hay falta de misericordia, ahí hay orden. Y en esa armonía la Trinidad funciona a la perfección. Por lo tanto, no te preocupes, tú háblale al Señor, y si te confunde con Padre, Hijo y Espíritu Santo, di Señor.
y se acabó el problema. Sigues hablándole a la misma Trinidad que uno es. Dicho este paréntesis, el Espíritu Santo cae sobre ellos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Estaban en la fiesta de la Pascua y venían judíos de todas partes del mundo para celebrar la Pascua allí, pero claro, había idiomas de todo tipo. Y el Espíritu Santo les dio en ese momento la capacidad de hablar en el idioma de cada uno de las etnias que venían. ¿Con qué propósito? Testificarles la palabra de Dios, decirle que el Mesías vino y que no lo reconocieron, y empezar a obrar prodigios en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, y Pedro con muchas palabras testificaba solemnemente y los exhortaba. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Sabes cuántos se bautizaron aquel día? 3.000 personas. Y al día siguiente, 2.000. O sea que de la noche a la mañana, 5.000 personas se habían agregado a la iglesia. Si a mí me vienen ahora 5.000 personas, a mí me da un ataque, porque yo no sé qué hacer con 5.000 personas. Pero Dios lo tenía todo previsto y se reunían por casas, se reunían en grupitos pequeños, no tenían la estructura que muchos de nosotros tenemos ahora, era todo más espontáneo, pero Dios los ordenaba de igual manera. Y la iglesia empieza a multiplicarse. Y claro, ya no le alababan 120, que eran los que seguían a Jesús, le alababan muchas más personas, ¿verdad? Muy bien, decíamos que la iglesia, que es el pueblo que actualmente está glorificando a Dios, mostrando la gloria de Dios, la grandeza de Dios y disfrutando de sus beneficios, aunque toda la humanidad disfruta de sus beneficios, porque la creación está para todos, pero de la comunión íntima solamente los nacidos de nuevo pueden disfrutar de ella. Así que hemos dicho que la iglesia se multiplica, dice la palabra que se reunían en el templo, se reunían por las casas y que el Señor iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que iban siendo salvos, el Señor iba trayéndolos, y la iglesia se multiplica. Pero acordaos, ¿cuál fue el mandato que Dios dio a la humanidad al principio de los tiempos? Creced, multiplicaos y extendeos. Y eso estaba fallando la iglesia, estaba creciendo, se estaba multiplicando, pero oye, ¿quién deja su trabajo, quién deja su casa, quién deja sus posesiones y se va por ahí a predicar el evangelio a otros lugares? Nadie, ¿verdad? Salvo alguna persona con llamado misionero que se va y se prepara durante años. Pues mira, el Señor lo hace todo muy bien y muy rápido cuando quiere. Así que dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. ¿Y sabes qué pasó? La consecuencia de esa persecución, que todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, que era el norte de Israel, salvo los apóstoles que se quedaron allí para seguir, sosteniendo la iglesia, pero Dios esparció a los creyentes por toda Israel. Pero los que habían sido esparcidos no iban quejándose, no iban diciendo, hay que ver cómo Dios permite que haya tenido que perder mi casa, que haya tenido que perder mis posesiones. No. Dice que iban proclamando la palabra de Dios por donde se encontraban, extendiendo el reino. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en ti está el Señor y el Señor está ocupando el centro de tu vida, tú tienes que hablar de Dios, es que no te sale otra cosa, es magnífico. Y estas personas, estos cristianos, iban haciendo eso. Y dice el Señor, este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, tenemos que seguir extendiendo. ¿Por qué? Porque ahora, en esta fase tercera, nos ha tocado a nosotros vivirla. Somos parte de la iglesia, estamos ahora en nuestra generación, siglo XXI, ni más ni menos. Hay que tener en cuenta que Abraham, que dice, bueno, ¿y cuándo nació Abraham? Pues 2000 años antes de Cristo. Y nosotros tenemos ya 2018 años después de Cristo. O sea, fíjate, hace 4000 años de esto, 3000 del rey David Salomón. O sea que la venida de Cristo está muy, muy cercana. Nosotros somos una generación privilegiada en la visión y el conocimiento de las profecías del Apocalipsis. Las tenemos más claras que nunca y las podemos ver cara a cara. Cuando para otros eran especulaciones, para nosotros ya no hay especulación, las vemos. El cambio climático producirá lo que dice la palabra, que el hombre se esconderá de temor a causa del rugir del mar. Vemos que los terremotos, los tsunamis, los huracanes crecen en intensidad y en frecuencia. Y llegará un momento, que sepáis que
hace poco salió en el telediario un fenómeno que le llama Medicán, de huracán en el Mediterráneo. No es huracán, es Medicán. Había uno en las costas de Italia, de Grecia, ahí porque el Mediterráneo es caliente, pero se está calentando más. Y ya sabéis que los huracanes se forman cuando el aire caliente que sube y el aire frío que baja se encuentran. Entonces eso produce una rotación y cuanta más diferencia hay de temperatura entre ambas corrientes, mayor es la intensidad del huracán. Bueno, pues tomad nota porque vendrán Medicán, huracanes en el Mediterráneo, y estemos preparados porque no es nada bueno lo que viene. Hablo en el plano natural, porque en el plano sobrenatural y espiritual viene algo magnífico. Viene avivamiento, viene multitud, muchos se van a entregar a Cristo antes de la venida del Señor. ¿Va a haber persecución? Seguro. ¿Va a haber persecución y sufrimiento? Seguro, porque no hay avivamiento sin crisis. Pero no importa, hermano, las crisis que vivieron nuestros hermanos fueron ampliamente superadas por la gracia de Dios que sostenía a cada uno de ellos. ¿Qué ocurre? Dice la palabra, que la humanidad aborrece a la Iglesia. Seréis aborrecidos, dijo Cristo, por todas las naciones. ¿Por qué motivo? A causa de mí. Si a mí no me creyeron, si a mí no me recibieron, si a mí no me aceptaron, ¿cómo va a aceptar la humanidad y el pueblo judío que me han rechazado? Os va a aceptar a vosotros. Seréis carne de cañón, estaréis en la cuerda floja. Muchos creen que hoy día no hay persecución de la Iglesia, y que los circos romanos, en la época de Nerón, de Calígula, pues había una persecución exacerbada de la Iglesia. Es verdad que se perseguían muchos hermanos y que sufrieron torturas de todo tipo, pero nunca como en este tiempo. Jamás en la historia de la humanidad ha habido tantos cristianos torturados, asesinados, despojados de sus casas y de sus familiares por causa de la palabra de Dios y por causa de Jesucristo. Hay una persecución. Nada más, en Corea del Norte se estima que hay entre 50 y 70.000 cristianos siendo sistemáticamente torturados. Entre 50.000 y 70.000. Eso es una barbaridad. Y para hablar de Eritrea, de Arabia Saudí y de muchos sitios donde el cristianismo está perseguido. Así que seremos aborrecidos a causa de Jesucristo. Más el que persevera hasta el fin, el que permanezca en la fe, el que no rechace ni abandone el camino del Señor, ese será salvado por la sangre de Cristo. Si fuéramos del mundo, dice Juan, el mundo nos amaría, porque uno ama lo suyo. Pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No compartimos este sistema de valores, no compartimos esta forma de vivir, esta forma de contemplar la vida. Nosotros tenemos una visión. Se llama el Evangelio. Se llama la palabra de Dios. Tenemos una mente, es la mente de Cristo. Tenemos un espíritu, es el Espíritu de Dios que habita en nuestro espíritu. Entonces, el Señor nos va guiando por unos parámetros que son eternos. El mundo va cambiando. Ahora permite esto, ahora permite otro. Pero la palabra de Dios es invariable, no cambia, como Dios no cambia. Así que dice la palabra que no somos del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos escogió de entre el mundo. ¿Qué pasa? Que Dios hace acepción de personas y dice, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú sí. Eso no lo hace Dios. Dios proclama su palabra, extiende su mensaje, bendice a todo el que oye, pero cada uno, con la capacidad del libre albedrío que Dios le ha dado, decide qué hace. Adán y Eva podían elegir en creer a Dios o creer a la serpiente. Decidieron creer a la serpiente, bien, pero trajo sus consecuencias. Tú y yo también tenemos esa capacidad, esa libertad para escoger. Ahora, que cada una de las elecciones que tomemos va a traer unas consecuencias diferentes. Tú lo puedes hacer, eres libre, pero unas traen unas consecuencias, otros traen otras. El que elige aceptar a Cristo ha hecho la mejor elección que puede hacer en su vida. En su vida no existe nada parecido. Ni casarte, ni comprarte una casa, ni el trabajo. No hay nada. Tan importante es la mayor elección. ¿Por qué? Porque lo que decidas determinará tu destino eterno. Si tú eliges a Dios, eliges a Cristo, pasarás la eternidad con Cristo. Que eliges que no quieres a Cristo, pasarás la eternidad lejos de Cristo. Y que sepamos, ahora estamos disfrutando de Cristo. Creamos o no creamos. Pero cuando estemos en la eternidad, el que no acepta a Cristo no disfrutará de las bendiciones de Cristo. No habrá una absoluta soledad, habrá un egoísmo exacerbado,
habrá una angustia tremenda. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para que Él estuviera en nosotros. Y somos como ese barro que se cuece, los botijos, tú los cueces, antes lo tienes que formar con barro, arcilla húmeda, y cuando ya le has dado forma lo metes en un horno. Cuando ya está cocido, lo primero que tienes que hacer es, una vez que se enfría, es echarle agua. Porque si no le echas agua, el barro se deshidrata y se empieza a rajar, y por ahí se pierde el agua. El hombre es como esa vasija, como ese botijo. Si no contiene a Dios, si no tiene el agua viva, se deteriora emocionalmente y físicamente y empieza a sufrir depresiones, angustias, temores irracionales, unas ansiedades horrorosas, un desasosiego, como yo estaba antes de conocer a Dios. Te deteriora. ¿Qué ocurre? Pierdes la vida. Y sobrevives, subsistes. Pero dijo Cristo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y ahora, hermano, viene un acontecimiento. Y hermano, de todas partes del mundo, porque gloria a Dios, hasta en Grecia nos están escuchando, No sabemos de qué ciudad, pero dice Nieves que es de una ciudad muy rara, que no se ha enterado de la ciudad. Así que Elena, por favor, remítenos por un WhatsApp de qué ciudad eres. Muy bien, dice la palabra, es aquí os digo un misterio, decía Pablo a los Corintios, y por ende, añadidura, a nosotros. No todos moriremos. ¿Cómo? ¿Todos tienen que morir? La Biblia dice que no. La mayoría morirá, pero no todos. ¿Por qué? Porque todos seremos, pero sí que todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y los que estamos vivos seremos transformados. A ver. ¿Esto qué es? Bueno, esto es un acontecimiento que dentro del plan escatológico, es una palabrota, ¿no?, que significa profético, es profecía que habla del futuro. En estas profecías futuristas, Dios dice que lo que toca ahora, lo que viene ahora, es el rapto, es el arrebatamiento de su iglesia. Dice que las calamidades que están viniendo son como una mujer que se pone de parto. Mujeres que habéis puesto de parto, ¿verdad? Situación difícil. Cuando empiezan las contracciones ya todo el mundo se estremece. ¿Qué pasa? Y empiezan los dolores. Primero son contracciones irregulares, ¿verdad?, y lejanas, pero poco a poco se van intensificando el dolor, se van regulando y se van acercando unas con otras, hasta que llega un momento en que se produce el alumbramiento y viene el niño a este mundo, ¿no? Pues estas tragedias de las que habla Apocalipsis van a ocurrir de la misma manera. Ahora han sido espaciadas, irregulares, ahora viene un huracán, después un tsunami cada 20 años, terremotos pequeños, unos más grandes, pero se van a ir intensificando y sistematizando las catástrofes, hasta que llegue un momento en que venga el tiempo que le llaman la gran tribulación, que será un tiempo de 7 años terrible, terrible, sin parangón antes ni después. No habrá nada comparable a esto, y los que se queden aquí sufrirán como nunca antes ha sufrido en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Antes de que esos 7 años vengan, se produzca esa catástrofe, Dios arrebatará a su pueblo, porque eso es un juicio de Dios sobre la humanidad que fue creada para glorificar su nombre y no lo hizo. En este tiempo, el pueblo judío, que tampoco glorificó a Dios, lo hará. Por lo tanto, se unirá a la iglesia de Dios y formaremos un tándem también por la eternidad. Entonces, estamos esperando este acontecimiento que se llama el rapto o el arrebatamiento. Recomiendo una película que se llama Left Behind, ya lo hemos recomendado en alguna ocasión, se traduce Dejado atrás, y está muy bien. Es Kirk Cameron el protagonista, y y todo gira en torno al rapto. Muy interesante, lo podéis ver en internet, en Google, y podéis ver la película. Y ahí vais a ver cómo más o menos, hay películas más modernas, pero yo no las conozco. Esa básicamente es la que he visto más, y está muy interesante. Cuando eso ocurra, aparecerá un personaje. Se llama el Anticristo. Este será un personaje político y económico, de mucho poder. Bueno, de mucho poder. Tendrá todo el control.
y este empezará a gobernar. Al principio, los 3 primeros años de estos 7 años, porque coincidirá su reinado de 7 años con los 7 años de catástrofe, estos 3 primeros años y medio habrá catástrofe, habrá problemas, habrá dificultad. Imagínate, han desaparecido cientos de millones de personas, no sabemos. Y eso supone un caos en la humanidad. ¿Qué ha pasado? La incertidumbre. Seguramente se dirá, los ovnis han abducido, por eso nos está bombardeando la televisión con esto de los ovnis, de los raptos, porque Satanás sabe lo que Dios va a hacer. Y está engañando a la humanidad para que cuando esto ocurra, piense que es que han sido los ovnis. Un extraterrestre de cualquier galaxia que han venido y se los han llevado. No. Los ovnis no existen. Los extraterrestres no existen. Dios creó todo para que el hombre pudiera gobernar la tierra y que Dios pudiera tener un pueblo que se uniera a él y lo glorificara y pudiera disfrutar mutuamente de la bendición. Así que podemos inventar lo que queramos, escuchar lo que queramos, pero este rapto vendrá y espero que tú no te quedes aquí, que tú estés arrebatado. Pero los que se queden serán engañados con toda suerte de prodigios, porque el anticristo será acompañado del falso profeta. El falso profeta será un líder religioso mundial. Y ahí dejo esto, no voy a hablar más. Un líder religioso mundial, al que todos respetarán y obedecerán, o por lo menos contemplarán como una gran autoridad. Este será la mano derecha del anticristo. Y hará que todos adoren a lo que la Biblia llama la bestia, que es este anticristo, para que todo el mundo le rinda culto y se sujete a él. Y el anticristo dice que es un bocazas, ¿vale? Hablará grandes palabras grandilocuentes, pero hablará en contra de Dios, en contra del cielo, en contra de los ángeles y en contra de la iglesia, que ya estará en el cielo. Cosas terribles, dirá que él es el Mesías, que él es Dios en la tierra. Y el falso profeta lo adorará también y le dirá a los demás, yo soy el líder religioso, pero este es el Mesías. Y la humanidad lo adorará y le pondrán la famosa marca del 666, que no es número, que es número de hombre. Estará puesta o en la frente o en la mano derecha. Ya hemos explicado que hoy día el chip, el Verichip, la empresa que fabrica los chips y que se están poniendo ya de moda y que al final acabarán todos llevándolo, este sistema o uno más sofisticado, nadie pondrá, está puesto en la mano derecha o en la frente. ¿Y sabéis por qué? Porque estas pilas, o mejor dicho, estos artilugios funcionan con una pila de litio. Y después de mucha investigación, la pila de litio se recargan con los cambios bruscos de temperatura, igual que el huracán, con el mismo proceso. ¿Qué ocurre? Que la mano derecha y la frente son los lugares del cuerpo donde hay mayores contrastes de temperatura. Con lo cual la pila se mantiene cargada constantemente por esos cambios de temperatura y se queda uno sorprendido cuando hace 2000 años el Señor decía que se pondrá esta marca en la mano derecha y en la frente. Es espectacular el detalle de la profecía, que no es Nostradamus, que yo he leído Nostradamus, que lo lee cualquiera y que puedes pensar lo que te dé la gana, pero realmente no dice nada. No dice nada. Yo lo tiré a la basura porque es un bodrio. Y lo digo, tirad vuestro libro de Nostradamus. Es un engañabobo, no te dice nada. Si tú quieres saber qué va a pasar, primero, entrégate a Cristo, arrepiéntete de tu falta y empieza a leer la palabra de Dios. Y si quieres leer el Apocalipsis lo primero, que fue lo que yo hice, y entérate de qué es lo que Dios ha preparado, qué es lo que estamos hablando. Así que, en este tiempo, en estos 3 años y medio, ocurrirá lo que os estamos diciendo. Vendrá el anticristo y aparentará ser un hombre de piedad. Pero a los 3 años y medio recibirá un atentado, habrá una simulación de que él ha muerto, de que resucita, por una oración seguramente del falso profeta, y ahí se produce un cambio radical, porque el anticristo va a ser el que haga el pacto entre judíos y palestinos. Dice la palabra, cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros destrucción repentina. Es decir, que tiene que haber paz, se construirá el templo, el anticristo regirá este mundo desde el templo de Jerusalén y será muy, muy interesante. Así que en este proceso nosotros estaremos en el cielo, junto con Cristo, en un proceso que se llama el Tribunal de Cristo, donde nosotros estaremos y nos pondremos a cuentas con Él. Y estaremos, mientras tanto, en su presencia.
A los 3 años y medio el anticristo atacará a Israel y después de esto vendrá una persecución contra el pueblo judío tremenda, pero antes de que el pueblo sea destruido, Cristo volverá. Pero eso será motivo de otro tema en la cuarta y última fase que veremos, si Dios quiere, la semana que viene, acerca de qué va a ocurrir en este tiempo. ¿Te quedas con la incertidumbre? ¿Te quedas con interés? ¿Quieres saber más? Pues hasta la semana que viene, que nos veamos, ya te pondremos al corriente de qué va a ocurrir en este último periodo. ¿Vale? Muy bien, pues nos vamos a despedir ya. Te doy las gracias por atendernos. Espero que el programa te haya gustado. Ya te lo enviaremos. Si quieres el programa de nuevo, llámanos y pídenos y te lo enviaremos por WhatsApp. Te lo enviaremos a tu WhatsApp personal para que tú lo escuches y puedas ver los detalles. En laiglesiadelmonte.com, en esta página web, podrás ver esta y mucho más material que tenemos allí, y en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida, o mi nombre, ponéis Juan Carlos Segovia González en Google y aparece el canal de YouTube, también podréis ver. Muy bien, pues un beso muy fuerte, que el Señor os siga bendiciendo y que estéis en esta semana y fin de semana en la presencia del Dios Altísimo. Que el Señor te bendiga, un beso.